Potencias de funciones trigonométricas. En esta sección vamos a estudiar cómo integrar potencias de funciones trigonométricas, pero hay que tener en cuenta que no se puede cualquier tipo de potencias. Vamos a resumir los casos que podemos trabajar, son básicamente 3 casos. Uno de estos casos incluirá potencias de la función seno y la función coseno. Entonces, bueno, el primer caso, ahorita los vamos a ir desglosando en subcasos. El primer caso son potencias de la función seno por una potencia de la función coseno. El segundo caso se trabajará con potencias de la función tangente, potencia enésima de la función tangente, por potencias de la función secante. Y el tercer caso se va a trabajar con lo que será potencias de la función cotangente por potencias de la función cosecante, ¿vale? Estos son los 3 casos con los que vamos a trabajar, los 3 casos que vamos a estudiar, y de estos 3 casos se van a desprender subcasos. Entonces, del primer caso vamos a empezar. Vamos a poner acá, primer caso, y vamos a definir de una vez el primer subcaso. Entonces, tengamos en cuenta que son potencias de seno y coseno, ¿vale? Si n o m es un entero positivo impar. Si n o m es un entero positivo impar, alguno de los dos o los dos. Bien, esta O es incluyente, es inclusiva. Lo que quiere decir es que puede que los dos sean impares y el método sigue funcionando. A ver, ¿cuál es la idea aquí? Supongamos que n es de la forma 2k más 1, donde k pertenece a los enteros, ¿vale? Y de hecho, necesitamos que pertenezca a los enteros positivos junto con el 0. Bien, que sea de esta forma, que sea de esta forma esto n. Es decir, esto que estoy suponiendo para n lo podría suponer para m y funciona totalmente análogo. Lo que vamos a decir entonces es que que seno a la n de x es igual a seno a la 2k más 1 de x. A ver, esto por notación de potencia, esto es seno de x todo elevado a la 2k más 1. ¿Y esto a qué es igual? Puedo hacer una desagrupación de una potencia, desagrupo una potencia y queda seno de x elevado a la 2k por seno de x. Tengamos en cuenta la propiedad del producto de potencias con la misma base, ¿cierto? ¿Qué propiedad estamos usando acá? La siguiente. Si yo tengo algo de la forma a a la b por a la c, ¿esto es igual a qué? A elevado a la b más c. Entonces realmente lo estoy utilizando visto de derecha a izquierda, ¿sí? De esta forma, si nosotros lo vemos de izquierda a derecha, estaríamos diciendo que estamos agrupando, ¿vale? Estamos agrupando en una sola potencia. Pero si lo leo de derecha a izquierda, estaríamos desagrupando las potencias. Es lo que estoy haciendo acá. Entonces, seno elevado a la 2k más 1 es igual a ¿qué? A seno elevado a la 2k por seno elevado a la 1. ¿Vale? Profe, Sí, señor. ahí donde dice K pertenece a, ¿qué dice ahí? Enteros positivos unidos con el 0. Esto es una z de los enteros, ¿no? Ah, listo, profe. Gracias. ¿Vale? Bueno, una vez tenemos esto así, entonces observen, retomamos la integral. Vamos a retomar la integral y, a ver, un momento antes de hacer esto.
Observen que una vez que desagrupo una potencia, ahora el exponente que está aquí a la derecha, perdón, que está acá a la izquierda, este Profe, exponente del qué seno es pena. par. ¿Sí? Antes de que siga, es que se me había ido el wifi como por 3 segundos y usted estaba diciendo algo sobre lo que tiene ahí, lo de potencia de igual base. ¿Qué dijo? Esto, cuando tenemos Sí, sí, señor. unas potencias de igual base, ¿qué podemos hacer? Dejamos la base y sumamos exponentes, ¿verdad? Sí, señor. Pero, ¿cómo lo vamos a utilizar nosotros? Si tengo una potencia donde tengo una base y en el exponente tengo una suma de exponentes, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desagrupar las potencias, de manera que va a quedar, lo voy a escribir de esta forma, a elevado a la b más c es igual a elevado a la b por a elevado a la c, ¿sí? A elevado a este primer sumando por a elevado al segundo sumando. De esta manera es que estamos desagrupando aquí en seno elevado a la 2k más 1. Seno elevado a la 2k más 1, ¿qué es? Seno elevado a la 2k, ¿cierto? Por seno elevado a la 1. ¿Bien? Profe, se hace con el propósito de poder utilizar el primer caso. Este es el primer caso. Sí, señor. Pero ¿con qué propósito se separan en...? Bueno, vamos a continuar y ahí vamos viendo para qué hacemos esto. Listo. Entonces, ahora, notar que esta parte, esta potencia del seno es par, ¿vale? Es par. Voy a utilizar otra propiedad de potencias. A ver, yo les pregunto, ¿a qué es igual a elevado a la b todo elevado a la c? ¿A qué es igual? De la misma base y el producto de B por C. Eso, a elevado a la b por c, ¿cierto? Entonces, yo en el caso del seno elevado a la 2k, igual lo voy a leer, pero de derecha a izquierda. ¿Bien? Es decir, que el seno elevado a la 2k lo voy a escribir como el seno de x elevado al cuadrado y todo elevado a la k, ¿cierto? Estas dos cosas son iguales. Seno a la 2 y a la k es seno a la 2k. ¿Y ahora qué voy a hacer? El seno al cuadrado, bueno, acá simplemente voy a reescribir porque es más natural escribirlo así. Solamente reescribí el seno elevado al cuadrado como seno cuadrado de x. Y aquí vamos a usar la pitagórica para la función seno. ¿Cuál es la pitagórica que relaciona al seno? Es la siguiente. Seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a ¿qué? Uno. A 1. Desde esto se puede establecer entonces ¿qué? Que el seno al cuadrado de x es igual a ¿qué? A 1 menos el coseno al cuadrado de x. Voy a dejar esto acá con un paréntesis. Esta es la propiedad que vamos a utilizar. Pitagórica de seno y coseno. Entonces, ¿qué voy a hacer con este seno al cuadrado? Lo voy a escribir como 1 menos el coseno al cuadrado de x elevado a la k y esto por seno de x. Ojo, acá solamente he transformado el seno a la n, ¿vale? El seno a la n. Entonces vamos a retomar nuestra integral. Retomando la integral. Retomando la integral que estamos resolviendo nosotros es seno a la n de x por el coseno a la m de x. Lo que supuse fue que n era impar y entonces repasemos un poco qué fue lo que hicimos. Si supongo que n es impar, puedo desagrupar una potencia del seno, ¿vale? Para que quede seno a la 2k por seno. Este seno a la 2k lo puedo escribir como seno cuadrado elevado a la k. Y para el seno al cuadrado utilizo la pitagórica y me queda como 1 menos coseno cuadrado. ¿Por qué me interesa hacer esto? Entonces ahora lo que preguntaba el compañero, ¿con qué objetivo voy a hacer todo esto? Con el siguiente objetivo. Seno a la n de x, como tenemos acá, se escribe como 1 menos el coseno al cuadrado de x elevado a la k por el seno, ¿vale? De x. Y todo esto va a quedar por coseno a la m de x.
coseno a la m de x. Resulta que cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo básicamente es convertir todo esto que antes era el seno a la n de x en una función, mucha atención, que depende del coseno y va a quedar multiplicado por una potencia, solamente una potencia de la función seno, es decir, por seno a la 1, ¿vale? Por eso es que desagrupo una potencia. ¿Y para qué me interesa hacer esto? Para hacer una sustitución simple. Porque ahora lo que vamos a hacer es una sustitución simple del coseno. Y así el diferencial de u va a ser menos seno de x. Por eso es que me interesa hacer esto. Observen. El diferencial básicamente va a ser seno de x. Bueno, de hecho esto va a ser menos de u, ¿verdad? Eso es menos de u. Dicho de esta manera, entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo nos queda acá toda la integral? Sacamos el menos del menos de u y queda la integral de 1 menos u cuadrado elevado a la k por u elevado a la m. Y todo esto por du. Como pueden ver ustedes, muchachos, ahora esto se convirtió en la integral de una función polinomial. ¿Vale? Porque 1 menos u cuadrado elevado a la k se puede hacer ese binomio elevado a la k, y ese binomio elevado a la k básicamente lo resolvemos usando o el teorema del binomio o triángulo de Pascal o como ustedes deseen. Y luego multiplicamos por u a la m. Todo eso van a ser potencias de u y eso va a ser muy sencillo de integrar. Profe, ¿Sí, ¿podría señor? volver a explicar ese pedacito? De donde está la de color amarillo. Vale. Hacia abajo. Esto que está en color amarillo fue lo que obtuvimos acá en la manipulación del seno a la n, ¿no? Es decir, todo lo que está acá en amarillo, esto que está acá, de hecho es seno a la n de x. ¿Bien? Es decir, que el seno a la n de x por coseno a la m de x se puede escribir así. Se puede escribir así. ¿Y por qué me interesa escribirlo así? Básicamente, hay que pensar, muchachos, que para usar una sustitución, la derivada del coseno es menos seno. Es decir, que si yo logro que todo lo que está dentro de la integral me quede en términos de coseno, y todo eso multiplicado solamente por seno, así sencillo, no seno al cuadrado ni seno al cubo, no, simplemente seno, entonces voy a poder hacer una sustitución simple y este seno se va a ir en la parte del diferencial. Bien. Entonces luego hacemos acá la sustitución simple. U igual a coseno de x, calculo el diferencial y luego reemplazo. Coseno de x es igual a u, reemplazo acá y lo que es seno de x va a ser igual a menos de u. Y ya luego voy a poder integrar esa función polinomial que me queda. ¿Vale? Profe, entonces se hace con el propósito de poder llegar a una sustitución simple, ¿cierto? Exactamente. Con ese propósito se hace. A ver, sobre la teoría, tal vez algunas cuentas no se ven tan naturales, precisamente porque se hacen de manera general. Sobre la práctica tiene sus detalles, ¿vale? Esto tiene sus matices. Vamos a hacer dos ejemplos de esto. Uno donde seno tenga una potencia impar y otro donde coseno tenga una potencia impar para que veamos que esto es totalmente análogo. Ejemplo, ejemplos. Primero, en estos ejemplos vamos a poner aquí la integral de seno al cubo y para que el coseno no tenga potencia impar, a ver, le voy a poner una potencia par. Voy a poner acá coseno a la 4 de x. Qué tan grandes sean estos exponentes también va a afectar. No tanto en nivel de complejidad, sino va a hacer que el ejercicio se ponga un poquito más tedioso, porque vamos a tener que hacer más cuentas, ¿ok? Entonces, a ver, veo la integral, identifico que el seno tiene un exponente impar. Como tiene un exponente impar, ¿qué es lo que vamos a hacer? A desagrupar una potencia. Desagrupando una potencia,
Seno al cubo es igual a seno al cuadrado por seno de x. Bien. Y el coseno a la 4 lo dejo así, normal. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar la propiedad pitagórica, la identidad pitagórica para el seno. Seno al cuadrado es igual a ¿qué? A 1 menos el coseno al cuadrado de x. Bien. Y esto por el coseno a la 4 de x y voy a dejar el seno acá al final. Simplemente lo permuté, ¿vale? Simplemente puse ahí la conmutativa. Y ahora sí vamos a hacer la sustitución. Entonces observen, todo lo que debo hacer es desagrupar una potencia, usar la identidad pitagórica para la potencia par que me quede del seno, y ahora procedo con la sustitución. U es igual a coseno de x, por lo tanto el diferencial de u, ¿quién es? Es menos seno de x. Hago la sustitución y ¿cómo me queda todo esto? Tengo acá la integral, ¿de quién? De 1 menos u cuadrado por u elevado a la 4 y el seno de x, ¿quién es? Es menos, dejo el menos afuera, de u, menos de u. Y ahora lo que queda es hacer aquí las cuentas de esta polinomial. Entonces queda menos la integral de qué. Hago este producto y aquí queda 1 por u a la 4, esto es u a la 4, menos u a la 4 por u a la 2, esto es u a la 6, y esto con respecto a u. Esto con respecto a u. Y ahora integramos estas potencias. ¿Cuál es la integral de u a la 4? Un quinto por u a la 5. Eso es u a la 5 quintos. Ah, bueno, Y sí. acá queda más, ¿cierto? Con este otro menos. Y aquí, ¿qué quedaría? U a la 7 séptimos y más una constante de integración. Y finalmente, ¿qué hacemos? Nos devolvemos en la sustitución. Quedará entonces acá u era igual a coseno, por lo tanto acá queda coseno a la 5 de x todo sobre 5 más el coseno a la 7 de x, todo esto sobre 7 más una constante de integración. ¿Bien? Profe, qué pena, ¿de dónde sacó el uno de el u a la 4 menos u a la 6? ¿De dónde saqué el qué? Perdón, ¿el 1? No, el u a la 4 menos u a la 6. De hacer el producto arriba. Eso, de hacer acá este producto. 1 por u a la 4 y u cuadrado por u a la 4. Ah, qué gracias. Tengan en cuenta que hay un producto, ¿no? Ahí hay un producto. Vale. Vamos a hacer uno con coseno. Con coseno va a ser totalmente lo parecido. Y aquí, para este otro ejemplo, le voy a poner una potencia que no es una potencia entera al seno. Entonces voy a escribir algo seno. A ver, esto podría escribirlo así. Por ejemplo, una raíz cúbica del seno al cuadrado de x, por ejemplo, ¿vale? Y acá vamos a poner coseno. Voy a poner otra vez coseno al cubo, o bueno, vamos a poner coseno a la 5. ¿Qué pasa? Que acá voy a tener que resolver luego un cuadrado. Ya van a ver. Entonces, si nosotros vemos quién tiene una potencia impar, la potencia impar la tiene coseno. Ojo, si yo acá, por ejemplo, lo pusiera esto al revés, pusiera raíz cuadrada de seno al cubo, seno no tiene una potencia impar. ¿Cuál es la potencia de esa función seno? 3 medios. 3 medios, exactamente. Sería 3 medios. Y eso no es un número impar. Vamos a dejarlo como estaba antes. Acá la potencia es 2 tercios. Bien, la potencia será 2 tercios. Entonces observe, la potencia de uno de ellos debe ser impar y la potencia de la otra función puede ser lo que quiera, ¿vale? La otra potencia puede ser lo que quiera. Lo que es importante es que sea una potencia de la función. Entonces, a ver, voy a reescribir esto así. Tenemos acá seno de x elevado a la 2 tercios. Y el coseno a la 5 lo voy a separar. Voy a desagrupar una potencia.
De manera que queda coseno a la 4 por coseno de x. Bien. Y ahora este coseno a la 4 lo puedo escribir así. Seno de x a la 2 tercios. El coseno a la 4 lo puedo escribir como coseno cuadrado de x al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Acá con coseno al cuadrado vamos a usar la pitagórica. Tengan en cuenta que el objetivo desde el inicio, desde este segundo paso, es escribir este coseno a la 4 en términos del seno, ¿vale? Para luego que me quede toda la función en términos del seno, excepto un coseno, y así poder hacer una sustitución simple. Entonces veamos, voy a usar la pitagórica, acá queda entonces seno de x elevado a la 2 tercios. Acá coseno al cuadrado de x es 1 menos el seno al cuadrado de x elevado al cuadrado por el coseno de x. Y observen lo que les decía. Toda esta función quedó en términos del seno. Todo lo que está dentro de la integral queda en términos del seno, excepto un coseno, que va a ser para el diferencial. Y ahora hacemos la sustitución simple. U es igual a seno de x. El diferencial de u va a ser coseno de x. Y por lo tanto, todo esto ¿cómo queda? Quedará la integral de u elevado a la 2 tercios por 1 menos u al cuadrado elevado al cuadrado. Y el coseno de x es igual al de u. ¿Y ahora qué es lo que me falta por hacer? Resolver este cuadrado, hacer el producto con el u a la 2 tercios y luego se integrar. A ver, resolvemos primero al cuadrado. Tengo u a la 2 tercios por. Acá resolviendo este cuadrado queda 1 menos 2 veces u cuadrado más u a la 4 por du. Y ahora procedemos a hacer el producto. Haciendo el producto tenemos u a la 2 tercios por 1 es u a la 2 tercios. Menos 2 veces. ¿Cuánto es u a la 2 tercios por u al cuadrado? A la 4 tercios. Ah, no, qué pena. Recuerden que se suma, ¿no? 8 tercios. 8 tercios. U a la 8 tercios. ¿Y cuánto es u a la 2 tercios por u a la 4? 14 tercios. Esto será u a la 14 tercios. Con respecto a u. Bien, ahora ¿cuál es la idea? La idea va a ser integrar. Integral de u a la 2 tercios. ¿Quién es? Es u a la 5 tercios por 3 quintos. La integral de u a la 8 tercios. ¿Quién es? U a la 11 6/8. tercios por, bueno, ya 3 onceavos por u a la 11 tercios, ¿no? Eso, u a la 11 tercios por 3 onceavos por 2 por 6 onceavos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Más la integral de u a la 14 tercios. ¿Quién es? U a la 17 tercios. Eso, por 3 17avos. Todo más una constante de integración. Finalmente, me devuelvo en la sustitución. La respuesta la podríamos dejar así en notación de potencia. Seno de x. Profe, qué pena, no recuerdo muy bien de dónde sale, pues, podría explicarme solo uno, con eso entiendo lo del resto. Por ejemplo, el 3 quinto. Vale. A ver. Estamos integrando u a la 2 tercios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la integral de u a la 2 tercios? A ver, voy a poner en general. Recordemos que la integral de x a la n, ¿qué es?
es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿verdad? Ujú. En este caso, entonces, la integral de u a la 2 tercios, ¿quién es? Esto será u a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1. Pero cuando hacemos las cuentas pasa esto. A ver, esto es más o menos un atajo, ¿no? Tenemos acá 2 tercios más 1, esto es 5 tercios. Y acá quedaría dividido en 5 tercios. Pero como tenemos esto dividido en 5 tercios, lo que hago es voltear la fracción y la pongo a multiplicar, no a dividir. Bien, básicamente lo que está pasando acá es esto. Tengo acá un 1 en el numerador, tengo 1 en el numerador y todo dividido en 5 tercios. Si yo hago un denominador 1 en el numerador, puedo hacer producto de extremos sobre producto de medios. Producto de medios de extremos es 3 y el producto de medios es 5. Básicamente, lo que estoy escribiendo acá es la fracción del exponente multiplicando, pero invertida. ¿Vale? Entonces, observen, acá queda 5 tercios en el exponente y todo va a estar multiplicado por la misma fracción, pero al revés, 3 quintos. ¿Bien? Miremos la del último. La integral de u a la 14 tercios, ¿quién es? Es u a la 17 tercios. ¿Multiplicado por quién? La misma fracción, pero invertida, es decir, 3/17. Pero no siempre se hace así, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en la de la mitad no se hizo de esa forma. La de la mitad se hizo, pero lo que pasa es que tenía un 2 adicional. Tenemos acá u a la 8 tercios, ¿cierto? Y entonces acá la integral, ¿quién va a ser? U a la 11 tercios, multiplicado todo por 3 onceavos, pero todo está multiplicado por un 2. Es decir, esto básicamente es 2 por 3 onceavos por u a la 11 tercios. Entonces lo que corresponde a la integral es esto. U a la 11 tercios multiplicado por 3 onceavos. Y pues acá había un 2, multiplico eso también. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, la idea es que haciéndolo de esta forma, uno hace esas integrales de potencias un poco más rápido. Bueno, vamos a mirar. Bueno, íbamos acá, vamos reemplazando. Tenemos acá entonces menos 6 onceavos del seno de x elevado a la 11 tercios. Más 3/17 de el seno de x elevado a la 17 tercios. Y todo más una constante de integración. Podemos dejarlo así, ¿vale? O podríamos dejarlo en notación de raíz. En lo personal yo preferiría que lo dejaran así, porque de todas formas la notación de raíz no es que nos vaya a dar una ventaja ni en el momento de evaluar, ¿sí? Ni en el momento de hacer más cuentas. No da ninguna ventaja. Simplemente es otra forma de representar lo mismo. A ver, si yo quisiera escribir esto en forma de raíz, ¿cómo sería? Acá tendríamos 3 veces la raíz cúbica del seno a la 5 de x, ¿cierto? Sobre 5 menos 6 veces la raíz cúbica del seno a la 11 de x sobre 11 y más 3 raíz cúbica del seno a la 17 de x, todo sobre 17, más una constante. Esta sería la presentación en notación de raíz. Como les digo, no es necesario. O sea, por mí pueden dejarlo como está escrito en amarillo. Ya cuando se complete a seno, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Ya cuando se obtenga seno. Ya cuando se obtenga seno, ¿qué?
Yo no entiendo lo que me dice. Supongo que debe ser lo de lo del resultado que está en amarillo, creo. Sí, exactamente. Lo que está en blanco y lo que está en amarillo es lo mismo, ¿no? Sí, eso sí. Sí. O sea, lo pueden dejar como está en amarillo. Tranquilamente lo pueden dejar así en notación de potencia. No hay ningún problema. Incluso yo creo que para términos de hacer cuentas, si usted tuviera que hacer las cuentas en la calculadora, es más fácil escribir en la calculadora lo que está en amarillo que lo que está en blanco. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para escribir la raíz cúbica tendrían que usar raíz cúbica y dentro tendrían que usar la función seno entre un paréntesis y luego elevarlo a la 5, ¿vale? Porque en la calculadora básicamente no aparece como seno de, por decirlo, una potencia arbitraria, ¿sí? Es decir, no aparece algo así como seno, acá una casilla de X, no aparece. Entonces, ¿cómo escribe uno en la calculadora, por ejemplo, esto? Tendría que escribir raíz cúbica entre paréntesis seno de X y todo esto elevado a la 5. Tendría que escribirse así. Y cuando se va a evaluar, por ejemplo, en un punto, en un valor, esta escritura es un poco más larga en la calculadora, requiere más símbolos. Y no sé si alguna vez han puesto una expresión muy larga en la calculadora que empieza al final a parpadear el cuadrito, empieza a parpadear en negro y en blanco. ¿Alguna vez lo han visto? ¿O nunca les ha pasado? No, a mí sí. Profesor. Empieza a hacer eso y lo que básicamente está haciendo eso es avisar que ya está más o menos usted ocupando la cantidad máxima de símbolos que puede poner en una sola expresión. Y entonces eso a veces resulta inconveniente porque necesito calcular toda una expresión evaluada. Bien. Bueno, como pueden ver, muchachos, los dos casos, los dos ejemplos, perdón, estos dos ejemplos son totalmente análogos. Tengo una potencia impar de una de estas funciones y lo que hago es desagrupar una de estas potencias, usar la identidad pitagórica, ¿vale? Desagrupo una potencia, utilizo la identidad pitagórica y luego hago una sustitución simple. Luego de hacer una sustitución simple habrá que resolver algebraicamente lo que está allí y una vez resuelto lo que está allí algebraicamente, pues se integra como potencias. Bien. Vamos para el segundo caso. El segundo caso es el caso en el que tenemos, bueno, acá siguiendo el orden de estos casos, M o N son impares positivos. Acá también hay unos ejemplos, a ver cuántos ejemplos hay. Tenemos acá un ejemplo, primer ejemplo, segundo ejemplo, observen que está seno solito, seno al cubo solo. Ahí está. Bien. Tenemos otro ejemplo, un coseno a la 3 por un seno a la 4. Bueno, ahora, el segundo caso es cuando ambos M y N son enteros no negativos pares. Entonces, segundo caso. Si M y N son enteros pares no negativos, es decir, que sean mayores o iguales que 0. Que sean mayores o iguales que 0. Y bueno, para este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, no hay mucha descripción del método porque puede ser que cada ejemplo varíe un poco más, pero lo que sí es cierto es que acá podemos decir que se va a usar las identidades, las siguientes. Primero vamos a usar las que vamos a mencionar, primero que nada es la identidad pitagórica. Bien.
La segunda que vamos a mencionar acá es la del seno y coseno del ángulo medio. La identidad del seno del ángulo medio es la siguiente. A ver, antes de escribirla acá, les voy a mencionar la versión que se escribe en el texto inicialmente, por allá tal vez en la sección 1.2, debe ser como 1.4, que es la parte de funciones trigonométricas y ahí sí se mencionan propiedades. Seno al cuadrado de x medios, ¿a qué es igual, muchachos? ¿Recuerdan esta identidad a qué es igual seno cuadrado de x medios? Esto es 1 menos el coseno de x sobre 2. ¿Habían visto esta propiedad? Profe, ¿eso no va adentro de una raíz? Ah, no. Ah, no, porque ya va al cuadrado, sí, ya entendí, profe. Bueno, a veces se pone como con raíz acá, ¿cierto? Y acá se Pero omite cuando este es seno cuadrado. solamente, ¿cierto? Pero, bueno, esa no se utiliza tanto. La verdad no se utiliza tanto con la raíz. Pero bueno, han visto esta propiedad. Lo que cabe resaltar de esta propiedad, o una de las cosas que se pueden resaltar, es que lo que está a la derecha en el argumento del coseno es el doble de lo que está a la izquierda en el argumento del seno, ¿sí? Lo que está a la derecha, si lo leemos así, esto es el doble. Lo que está a la derecha en el argumento de coseno es el doble de lo que está a la izquierda en el argumento del seno. Dicho esto, ¿a qué es igual seno al cuadrado de x? Usando el ángulo medio. Esto es 1 menos el coseno de ¿quién? De x cuadrado. No, es el doble, no al cuadrado. 2x. De 2x. De 2x. Eso es. 1 menos el coseno de 2x. Es el doble de lo que está acá. El doble. Esta la vamos a utilizar. Hay otra propiedad del ángulo medio, pero en este caso para el coseno. Y es coseno cuadrado de x medios igual a 1 más el coseno de 2x sobre 2. Acá, otra vez, la misma En ese característica. caso sería x, ¿no, profe? ¿Cómo? En ese caso no sería 2x, sino x. Ah, perdón, sí, sí, sí. Puse acá 2x. Acá, coseno de x sobre 2. Y tiene la misma característica. Acá esto es el doble. Entonces, cuando escribimos coseno al cuadrado de x, ¿esto qué será? 1 más el coseno de 2x, ¿cierto? Del doble de ese ángulo sobre 2. Estas son las tres identidades que vamos a utilizar para este caso. ¿Cuál es la idea? La idea es empezar a usar las identidades para disminuir las potencias de las funciones trigonométricas que están dentro de la integral. Bien. Si ustedes observan, por ejemplo, utilizando la del seno del ángulo doble, cambio un seno al cuadrado, ¿cierto? Un seno al cuadrado por un coseno de potencia 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Disminuyendo el grado de esa potencia trigonométrica. Y eso va a ser mucho más fácil de trabajar. Por ejemplo, entonces vamos a los ejemplos. Acá, como les digo, no hay mucha descripción del método. Simplemente hacer eso. Usar estas identidades para disminuir el grado de esas potencias trigonométricas. Primer ejemplo. Vamos a integrar simplemente, vamos a integrar seno a la 4 de x. Así solita. Seno a la 4 de x. Como pueden ver, tenemos potencia par, ¿vale? Y la potencia de coseno, ¿quién es? 0. La potencia de coseno va a ser 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pueden observar acá, yo no puedo hacer una sustitución simple del seno porque no tengo coseno, ¿vale? No tengo coseno aquí. Si desagrupo una potencia, entonces no puedo, a ver, quiero que miremos esto, ¿por qué no puedo usar el caso anterior? Si yo desagrupo una potencia,
Resulta que este seno al cubo no lo puedo escribir en términos de coseno. ¿Por qué? Porque seno al cubo no tiene identidad pitagórica. La de pitagórica es cuando quede acá una potencia par. Entonces no puedo hacer eso. Entonces no puedo manipular esto para conseguir una sustitución simple, como en el caso 1. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Vamos a seguir estas propiedades. Lo primero que debo hacer para poder utilizar estas propiedades es escribir así. Seno a la 4, escrito como seno al cuadrado elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a empezar a disminuir el grado. Entonces, ¿cómo? El seno al cuadrado que está acá adentro lo puedo escribir como 1 menos el coseno de 2x sobre 2. Sobre 2. Y esto elevado al cuadrado. Bien, observen que ya estoy disminuyendo el grado de esto que está aquí. Y ahora lo que procede es que vamos a hacer la cuenta de este cuadrado. ¿Cómo queda este cuadrado? A ver, voy a hacer el cuadrado del denominador, que es 4. Y voy a sacar ese 1/4 de la integral. Y me quedaría dentro de la integral el cuadrado del numerador. Es decir, el cuadrado de ese numerador es 1 menos 2 veces el coseno de 2x, ¿vale? Más el coseno al cuadrado de 2x. Como pueden ver ustedes, ahora tenemos una función que tiene funciones trigonométricas, pero ya no tengo algo de grado 4, sino tengo algo de grado 2. Entonces he reducido el grado de esas potencias trigonométricas. ¿Qué pasa? Que este coseno cuadrado todavía no lo puedo integrar. ¿Qué le hago a ese coseno cuadrado? Otra vez tiene una potencia par. ¿Qué le hago a ese coseno cuadrado? Uso ángulo medio nuevamente. Es decir, ¿cómo va a quedar esto? Queda 1/4 de la integral de 1 menos 2 veces el coseno de 2x. ¿Y cuánto es coseno cuadrado de 2x usando el ángulo medio? ¿Quién es? Quiero que me lo digan. Profe, creo que es 1 más coseno de 4x Eso, sobre 2. perfecto. 1 más coseno de 4x sobre 2. Todo con respecto a x. Observen, muchachos, que ahora todo lo que está dentro de la integral son potencias trigonométricas de grado 1, ¿vale? Son de grado 1. Entonces esto me va a facilitar la integral. A ver, voy a separar esta última parte en fracciones. Tengo 1 sobre 2, es un medio. Y un medio más 1, tengo acá 3 medios. Queda menos el coseno, 2 veces el coseno de 2x. Y acá va a quedar más 1/2 del coseno de 4x de x. Bien, y ahora vamos a integrar. Integramos. ¿Cuál es la integral de 3 medios? El 1 medio ya no se había sumado con el 1. Aún así se... Pero cuando separo en fracciones me queda esta otra fracción. Coseno de 4x sobre 2. Ah, listo. ¿Cuál es la integral de 3 medios? 3 medios de X. Vale, y entonces queda 3 medios por 1/4. Esto va a ser 3 octavos de x. ¿Cuál es la integral del coseno de 2x? Menos seno de 2x. ¿Por qué menos? No, con el menos que tiene atrás ya sería seno de 2x. Ah, vale. No, pero por ahora solamente así. La integral del coseno de 2x. No le incluyamos ni el menos ni el 2. Entonces sería seno de x. De 2x digo. Sería seno de 2x
medios, ¿cierto? Porque, a ver, si nosotros tenemos un medio del seno de 2x y lo derivamos, ¿qué es esto? Dejo la constante un medio, derivo la función, la derivada del seno va a ser coseno de 2x por la derivada interna que es 2. Y este 2 con este un medio ¿Cuál se un cancela. medio, profe? ¿Cómo? ¿De dónde sale ese un medio? Cuando hago la integral. Precisamente acá estoy verificando. Cuando usted deriva un medio del seno de 2x, le da solamente coseno de 2x. A ver, ¿de dónde sale esto? Esto no es ni magia ni nada por el estilo. Esto es una sustitución simple. La integral del coseno de 2x de x, ¿quién es? Hacemos una sustitución simple de 2x. El diferencial de u va a ser 2 de x. Y entonces, ¿quién va a ser el de x? Va a ser de u medios. ¿Vale? Es decir, que esta integral va a ser prácticamente un medio la integral del coseno de u. Y la integral del coseno de u es seno de u. Y luego nos devolvemos en la sustitución. Entonces, seno de u es ¿quién? Seno de 2x. ¿Vale? La idea, muchachos, es que a medida que nosotros vamos avanzando, las cuentas tenemos que verlas un poco más rápido y hacerlas también un poco más rápido, ¿sí? Entonces, claro, acá detrás de la integral del coseno de 2x, por eso se las preguntaba, hay una sustitución simple. ¿Bien? Hay una sustitución simple. Detrás de la integral del coseno de 4x también hay una sustitución simple. ¿Y cuál va a ser la integral del coseno de 4x? ¿Qué dirían? Integral del coseno de 4x. ¿Quién es, muchachos? ¿Seno de x solamente? No, espere. No, profe, espere. ¿2 por el seno de 4x? 2 por el seno de 4x. ¿Por qué 2? Porque sería, primero se, ¿No sería seno de 2x? Solamente. ¿Por qué seno de 2x? El argumento no va a cambiar. Tenemos integral del Porque al coseno de integrar, es 4x. que, profe, sería 1/8 por el seno de 4x, si no estoy mal. Bueno, ya le está poniendo un medio que está acá, ¿no? Sí, señor. Vale. Bueno, cada una de esas integrales se hace por sustitución simple. Cada una de esas dos integrales se hace por una sustitución simple. Y al final esto va a quedar de la siguiente manera. Entonces, la integral del coseno de 2x es un medio del seno de 2x. Por este 2 va a quedar simplemente menos el seno de 2x. Y la integral del coseno de 4x es un cuarto del seno de 4x. Por un medio queda más un octavo seno de 4x y todo más una constante de integración. Bien. Este caso, el caso en el que tenemos que las potencias son pares, es un caso en el cual no se puede ser muy ambicioso, tal vez, aumentando las potencias, ¿sí? Si yo de pronto digo, bueno, voy a poner un seno a la 4 por un coseno a la 6, eso se va a convertir en un problema muy tedioso,
porque hay que ir haciendo productos, usando ángulo medio, usando pitagórica, y vuelven y quedan potencias, ¿sí? Más o menos para que se ilustren cómo va pasando cuando uno utiliza por acá una, digamos, la pitagórica o la del ángulo medio. Acá usamos la del ángulo medio primero para reducir el grado, pero luego queda otra potencia. Cuando calculo esa potencia, otra vez queda una potencia de esa función trigonométrica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar nuevamente ángulo medio. Entonces hay que ir haciendo esto. Productos, usando identidades, calculando potencias, otra vez hacer productos, otra vez usar identidades. ¿Todo hasta cuándo? Hasta que lleguemos a una expresión como esta, donde las potencias de funciones trigonométricas que quedan acá todas son 1. ¿Sí? Todos los exponentes de las funciones trigonométricas que aparecen son 1. Cuando llegamos a ese punto, ahí es donde ya puedo integrar. ¿Bien? Y esto entonces se complica si yo pongo unas potencias muy grandes. A ver, quiero que intenten ustedes hacer este ejercicio. La integral del seno al cuadrado de x por el coseno al cuadrado de x de x. Ambas son pares. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir usando las identidades. Entonces, a ver, quiero que usen las identidades. Primero ángulo medio para cada una de ellas. Que hagan producto. Por ahí les va a salir un coseno al cuadrado de 2x. Vuelvan a utilizar la identidad del ángulo medio y luego se integran. ¿Bien? A ver, hagan eso y ya lo revisamos.
¿Listo, muchachos? Bueno, a ver, ¿qué hicieron? Quiero que me cuenten. ¿Cómo queda la integral? ¿Qué hicieron primero? Ahí sería la integral de 1 menos coseno de 2x sobre 2. Coseno de 2x, sí, sobre 2 Por 1 más coseno de 2x sobre 2. coseno de 2x sobre 2. Listo. Utilizando entonces ángulo medio, ¿no? Para cada una de ellas. Vamos a hacer el producto. A ver, voy a hacer el producto de los denominadores y saco de una vez un cuarto. Y ahora, producto de los numeradores. ¿Cómo queda? Queda, bueno, 1 por 1 más 1 por coseno de 2x, coseno de 2x. Ahora menos coseno de 2x por 1, queda menos coseno de 2x. Y menos por menos queda menos, perdón, menos por más queda menos. Y queda coseno al cuadrado de 2x. ¿Correcto? Sí, señor. Esto se simplifica, se restan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con el coseno al cuadrado de 2x? Utilizamos la pitagórica. Pero entonces me va a quedar con seno cuadrado de 2x. Igual me quedaría con algo al cuadrado. Ángulo medio otra vez. Vale, ángulo medio. Entonces, ¿cómo queda? 1 menos coseno. Recuerden que la del coseno es con Ah, más, es ¿no? más coseno, sí. ¿Más coseno de quién? De 4x De 4x sobre 2. sobre 2. Esto acá de x. Y bueno, vamos a hacer aquí las cuentas. Tenemos aquí un cuarto integral. Y a ver, separando en fracciones, nos queda, la primera fracción es un medio. Por lo tanto, ¿esto qué es? Queda 1 menos un medio. Esto es un medio positivo. Y luego queda menos un medio del coseno de 4x. Esto de x. Y ahora integramos. Acá queda. La integral de un medio es un medio por x. Por un cuarto, esto es un octavo por x. Y la integral de, a ver, ya lo dijimos. ¿Quién es la integral del coseno de 4x? Solo de esta parte, coseno de 4x. ¿Cuál es la integral de eso? Seno de 4x. Seno de 4x multiplicado por ¿qué? Por un cuarto, ¿no? Sí, señor. Multiplicado por un cuarto. Y ahora con este un medio queda un octavo. Y multiplicado acá por el un cuarto que está todo afuera, ¿cuánto queda? Un 38 Menos un octavo de coseno. Entonces, Ah, es un 32. del seno de 4x más una constante de integración. A ver, para que lo recuerden, si ustedes tienen la integral del seno de ax
¿Esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual, la del seno de AX va a ser menos 1 sobre A, coseno de AX más C. Bien. La integral del seno es menos coseno. Y como tenemos acá adentro un AX, acá debe ir un 1 sobre A. ¿Vale? Y entonces la integral del coseno de AX de X, bueno, acá falta un de X. ¿Quién es? Va a ser 1 sobre A seno de AX más una constante. ¿Vale? Así. Estos resultados se obtienen por sustitución. Bien, no son resultados que sean salidos de una definición, ni mucho menos. Son Profe, resultados que se pueden obtener de una sustitución. ¿Sí, señor? esa integral de coseno no da ¿un qué? 1 sobre A menos seno de AX. Tengan en cuenta que no están derivando el coseno. La pregunta es, ¿qué función derivo yo para que me dé coseno? Seno. La función que derivo yo para que me dé coseno es seno, no menos seno. Si yo derivo menos seno, entonces el resultado sería acá menos coseno. Recuerden que no están derivando cuando se integra. Están pensando en una función que derivan para obtener lo que está acá dentro de la integral. ¿Bien? Bueno, tenemos ese resultado allí entonces. Ese es el segundo caso de las funciones seno y coseno. Tenemos ahora, ya vimos los subcasos de las potencias de seno y coseno. Vamos a estudiar ahora el segundo caso. El segundo caso son potencias de la tangente por potencias de la secante. Y acá también tenemos subcasos. Entonces, bueno, vamos a ir en el orden que aparecen por aquí. Vale. Tangente por secante. Primer caso, cuando la potencia de la tangente, en este caso la llaman m, es un entero positivo impar. Bien. Entonces, nosotros lo estamos escribiendo tangente a la n. Primer subcaso, ¿quién será? N es impar positivo. Bien, si n es impar positivo, acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un rato. A ver, les voy a mostrar un poco en los ejemplos. Y bueno, así como hay identidad pitagórica para el seno y coseno, hay una identidad pitagórica para la tangente y la secante. Y es la siguiente: 1 más la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x. Así es la identidad pitagórica para la tangente y la secante. Profe, también hay una para la cosecante y la cotangente. Sí, señor. Bueno, escribamos si quieren de una vez la cosecante y la cotangente. ¿Cómo es esa? Es 1 más la cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. Así sería esta otra identidad, que es pitagórica para cotangente y cosecante, ¿vale? A ver, en este caso nosotros vamos a utilizar la pitagórica. A ver, les voy a mostrar un poco el método aquí. Si la potencia de la tangente es un entero positivo impar, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desagrupar una potencia, es decir, tenemos tangente a la 2k más 1, vamos a mirar acá. Si la potencia de la tangente es un entero positivo impar, entonces es de la forma 2k más 1. ¿Bien? ¿Y esto cómo se puede escribir? Se puede escribir como la tangente a la 2k, que a su vez se puede escribir como tangente al cuadrado elevado a la k, ¿cierto? Esto es tangente a la 2k. Y todo por la tangente. Todo esto por la tangente. Resulta que cuando yo escribo esto de esta manera, entonces
¿qué puedo hacer a partir de esto? ¿Qué puedo hacer a partir de esto? A partir de esto, lo que voy a hacer básicamente es tomar una potencia de la secante, acá de la secante a la n, tomar una potencia y operar para el diferencial. Bueno, les pido un momento que estoy recibiendo una llamada, muchachos.
Bueno, muchachos, bueno, les pido ahí una disculpa que tuve que atender una llamada. Vale, lo que vamos a hacer acá entonces es algo muy similar. En este caso va a ser algo muy similar para el caso en el que tenemos tangente por secante, pero donde la potencia de la tangente es un positivo impar. Desagrupamos una potencia de la tangente y en la potencia par que queda en la tangente, lo que vamos a hacer básicamente es usar la pitagórica. Observen, acá tengo tangente a la 2K más 1. ¿Cómo lo escribo? Esto lo voy a escribir como tangente a la 2K por la tangente, ¿sí? Por la tangente. Bueno, es que acá, realmente acá es un por. Hay un error en el texto. Tangente a la 2K por la tangente. Y observe que a la secante también le desagrupo una potencia. Entonces, secante quedaría secante a la n-1, desagrupo una potencia y acá escribo la otra secante. Cuando hacemos todo este producto, secante por secante a la n-1 nos da secante a la n. Y tangente por tangente a la 2K da tangente a la 2K más 1. Cuando hago eso, entonces ahí sí utilizo la pitagórica en este tangente a la 2K. De manera, como les digo, ese tangente a la 2K es igual a ¿qué? Esto es tangente al cuadrado elevado a la K. Y básicamente acá puedo usar la pitagórica. Y una vez tengo eso, puedo hacer una sustitución de la secante, una sustitución simple con la secante. ¿Por qué? Precisamente por eso, como lo diría el compañero, esa es la intención de desagrupar estas dos potencias. De desagrupar una potencia de la tangente y una potencia de la secante. Porque ¿cuál es la derivada de la secante? Es secante por tangente. Entonces, esa secante y ese tangente se van para el diferencial. ¿Bien? Y bueno, después de hacer la sustitución simple, lo único que queda es precisamente integrar. Entonces veamos, vamos a ver un ejemplo y con eso finalizamos y bueno, les comento algo. A ver, necesito que la potencia de la tangente sea impar. Entonces para el ejemplo vamos a resolver la tangente al cubo de x y vamos a poner acá un secante al cubo de x también, ¿vale? Potencia impar, esta potencia no necesariamente debe ser impar, la de la secante incluso puede ser una potencia racional, no pasa nada. Y entonces veamos, acá tenemos, lo primero que vamos a hacer según se describe en el método es desagrupar una potencia de cada una. Entonces voy a escribir tangente de x por la tangente, bueno, voy a escribir tangente al cuadrado por tangente de x, por secante al cuadrado por secante de x. Bien. Voy a usar la pitagórica en la tangente al cuadrado. Tangente al cuadrado es igual a ¿qué? A la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Cierto? Porque 1 más la tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Voy a multiplicar esto por la secante al cuadrado de x. Y acá al final voy a dejar lo que viene siendo la secante de x por la tangente de x. Y una vez tengo esto, hago una sustitución simple. U va a ser igual a la secante de x, de manera que el diferencial de u va a ser secante de x por la tangente de x de x. Lo que está en amarillo precisamente es el diferencial de u. Haciendo la sustitución nos queda la integral de u al cuadrado menos 1 por u al cuadrado. Y lo que está en amarillo es el diferencial de u. Ahora hacemos las cuentas. Esto va a ser la integral de u a la 4 menos u al cuadrado por du, lo cual va a ser 1/5 de u a la 5 menos 1/3 de u al cubo más c. Finalmente nos devolvemos en la sustitución. ¿Y esto qué será? Va a ser 1/5 de la secante a la 5 de x menos 1/3 de la secante al cubo de x más c. Como pueden ver, es más o menos parecido al primer subcaso de la potencia de seno y coseno. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no desagrupo una potencia de una sola de las funciones, sino desagrupo una potencia de cada una de ellas. ¿Bien?
Entonces acá estoy desagrupando una potencia de la tangente, una potencia de la secante, precisamente para utilizar eso en el diferencial. Y luego de lo que queda, como tangente tenía una potencia impar, cuando desagrupo una potencia ahora queda par. Y como queda par, puedo utilizar la pitagórica para escribirla en términos de la secante. Es decir, todo va a quedar escrito en términos de la secante, excepto el diferencial, lo que me va a servir para el diferencial. Y luego hago la sustitución simple de u igual a la secante y procedo.